Una iglesia sin brújula. ¿Es posible? ¿A dónde llegará? Estaremos de vuelta con más después de esta pausa. Seguimos con más de Voz de Alerta. Y como anunciamos antes de la pausa, estaremos hablando de una iglesia sin brújula. Esto es un título bastante preocupante, tomando en cuenta que la brújula, el cual es un instrumento bastante histórico que ha sido muy importante para la navegación, para los vuelos, los barcos, los aviones y cualquier persona que quiere estar ubicado en el espacio donde se encuentra. Este instrumento de la brújula, yo sé que muchos conocemos y que siempre está dando sus coordenadas en relación a donde está el norte, y esto permite que cualquier navegante que entiende que se puede estar desviando de su ruta a seguir, pues inmediatamente consulta su brújula. Ya hoy en día hay sistemas de navegación digitales, radares, GPS, satélite, ¿tú me entiendes? Pero en la forma rústica, cuando no existía nada de eso, y aún en la actualidad, todavía las brújulas se utilizan para poder reorientar la dirección hacia donde se dirige una embarcación. Y en este caso hablamos de la iglesia, o una iglesia que anda sin brújula. Sabemos que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, compuesta por todos los creyentes en el mundo entero que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. Pero dentro de esta misma iglesia, lamentablemente, ha habido algunos que hayan perdido el propósito, la misión, y que es lo mismo que una iglesia que anda sin brújula. ¿Y qué va a pasar? Va a andar en el océano y anda y anda y anda y no sabe hacia dónde es que va a llegar. No tiene definida una meta clara porque no tiene brújula. Y lo triste es, hermano Noé, que fácilmente, hermano Eberi, van hacia adelante y creen que van bien. Sin embargo, su brújula que han perdido indica que prácticamente van mal, y muchos no tienen esta brújula y andan errante como a ver hacia dónde vamos. Y la iglesia realmente tiene una misión definida y bastante clara en la palabra de Dios. ¿Sí, no es? Amén. Una iglesia sin brújula es algo, y muchos han dejado la brújula a un lado. Tenemos una brújula bien precisa y específica, que es la palabra de Dios, y ya la mayoría de las iglesias han dejado esa brújula a un lado y se han ido por otros métodos. Y el panorama social, político, religioso que vemos en el mundo entero es confuso, crítico, decadente en todos los aspectos, principalmente en lo moral y en lo ético. Hemos visto cómo la corrupción, los antivalores cobran fuerza acompañado de una violencia generalizada. La fuerza domina la razón y el poder del dinero compra la conciencia. Oiga cómo vamos, cómo está la sociedad, cómo está el mundo, y la iglesia se ha dejado envolver por este mismo panorama, donde la fuerza domina la razón y el poder del dinero compra la conciencia de mucho, casi de todo, podríamos decir. Y no me extraña que este sistema político social sea decadente, pero sí me asusta o nos preocupa a todos ver la iglesia cristiana divagar en esta misma situación y dejándonos envolver de la situación del mundo, sin brújula, hacia un lado, yendo de un lado a otro sin freno,
hacia un materialismo indiferente generalizado, mientras que el mundo, que es su campo de misión, la gente muere de hambre física y espiritual. Y la Biblia habla de esa hambre física, hambre de la palabra también. En Osea nos habla de que habrán tiempos, aunque esos tiempos no han llegado, pero se percibe parte de que la gente anda errante, buscando palabra, y muchas veces no hay quien dé esa palabra precisa de Dios. Y vemos como el mundo anda errante, muere de hambre física y de hambre espiritual, enfermedades y abandono total. Los hechos evidencian que la iglesia ha perdido el sentido bíblico de ser y ahora es azotada por una tormenta llamada codicia, en donde la bendición y las promesas de Dios se venden como se hacía en la Edad Media. La promesa y la bendición ahora se venden. Y vemos una iglesia que este es el norte que lleva. Y en segunda de Pedro, su capítulo 2, versículo 1, nos habla y nos advierte de que estos tiempos iban a llegar. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La palabra nos advierte de esto que iba a llegar, de esto que iba a venir. Y lo estamos viendo ahora. Y vemos esa iglesia que anda sin brújula, que anda sin norte, que ha perdido el norte de la palabra, ha perdido la misión específica para la cual el Señor dejó a la iglesia en la tierra. Amén. Cuando un cristiano, o mejor, un ministro, un pastor de una iglesia, entiende o le llega a esa inspiración de que para transformar su comunidad y para hacer buenas obras, tiene que aspirar a una posición política, creo que las cosas no andan correctamente. Y como bien estamos aquí compartiendo esta preocupación de cómo está el ambiente social y político en gran parte del mundo, pero y cómo la iglesia, al perder su brújula, prácticamente es como arrastrada. Y en esta parte me gusta siempre reconocer el remanente fiel. Hay un remanente fiel que está ahí cumpliendo con Dios y con su palabra. Pero hay una iglesia, como especificaba al principio, que anda así, sin brújula, a ciegas. Entonces, es bueno tener claro la misión que tenemos como iglesia. Y algo interesante también es que las iglesias, por ejemplo, yo sé que en nuestro país hay una oficina o hay un encargado que se llama Enlace del Gobierno con las Iglesias Evangélicas. Sí, tenemos un coordinador, un enlace con el Poder Ejecutivo de las Iglesias Evangélicas. Y hay pastores cristianos que han ido al palacio del gobierno. Y la pregunta mía es la siguiente. Juan el Bautista le dijo claro al gobernante de turno aquella vez: tú estás en pecado, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y eso le costó la cárcel a Juan el Bautista Y la vida. y después también perdió la vida en manos de este gobernante. Entonces, los profetas, apóstoles, pastores que van al palacio,
¿A qué que van? ¿Solo a comer? ¿Solo a la foto, la farándula? A proclamar bendición. Que todo marcha bien y que amén y todo es prosperidad y abundancia. Cuidado si están como los tiempos de Jeremías, que los 400 decían que todo estaba bien. Sin embargo, no estaban tan bien las cosas. Seguimos, Noé. Dice, la iglesia quiere parecer, no ser. La iglesia parece no aceptar la singularidad de su rol establecido por el Señor Jesucristo. La iglesia no busca el favor de Dios, sino el de los hombres. La iglesia está perdiendo la capacidad de ser luz y sal. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Si la sal se desvanece, si nosotros como iglesia perdemos el rol que nos corresponde de ser sal y de ser luz, entonces ya no servimos para nada. Por eso que no podemos perder el norte, no podemos andar sin brújula. Dice, ya no influye, pero sí es influida. Lo que vemos hoy, la iglesia está siendo influida por el mundo. Necesitado de Dios, ya no le sigue. Está siguiendo a algunos hombres, algunos intereses que desvían a la iglesia de lo que ella es en realidad y no está cumpliendo con ese rol. Y en Timoteo, 1 Timoteo 6:10, habla parte de ese mal que ha arropado el mundo y ha arropado parte de la iglesia. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y eso es lo que vemos hoy, de que muchos se han extraviado de la fe por el amor a las riquezas y el dinero. Amén. Y es importante resaltar, hermano Noé, amados oyentes, con relación a este verso de Mateo 5:13, y que el mismo Jesús decir que vosotros sois la sal de la tierra. Oiga, y cuando nos trasladamos al uso que ha venido teniendo la sal, pero más en los tiempos antiguos, remotos de nuestra historia, oiga, era un producto de mucha estima y de mucha importancia, y que tenía una relevancia tremenda. Incluso esto se ha llegado a considerar como una necesidad humana de la sal, pero también necesaria para conservar los alimentos. Exactamente, con relación a esa parte, como no existía, digamos así, la refrigeración que nosotros tenemos hoy en día, en las tierras bíblicas se utilizaba la sal para preservar las carnes, pero también había ocasiones en la cual cuando a muchas personas no se le pagaba, digamos, con una moneda, se le pagaba con sal, porque la sal tenía un alto valor. Y de la palabra sal es que viene la palabra salario que nosotros tenemos. Amén. En nuestros días, porque a la persona se le pagaba también con sal. Una breve, que usted dice la tierra bíblica. En el campo que yo crecí, en los años que yo crecí, no había energía eléctrica. Y cuando se mataba un animal, no se comía todo el día, lo que hacía, esa carne se salaba con sal y se preservaba. Y vemos el bacalao y otros alimentos que aún a la fecha, también hay uno de los tipos más caros de jamón, que se preservan con la sal, y es la sal la que le da esa importancia que tienen. Y todavía a la fecha, en una casa o en una cocina que no hay sal, hay un problema grave. Serio. Entonces,
Cuando Jesús habla de que la iglesia, nosotros somos la sal de la tierra, se está reconociendo esta gran importancia que tiene la iglesia para el mundo, la necesidad de que esté sobre la tierra y que haga su función. Sin embargo, también reconoce que si ésta se desvaneciere y ya no sirve para ese propósito, ya no sirve para más nada, sino para que sea echada y sea hollada, sea pisoteada, porque no sirve. Entonces debemos considerar lo que el Señor es la sal de la tierra. Y aunque hoy en día hay otros métodos, por ejemplo, para conservar los alimentos, pero aún sigue siendo sumamente importante este mineral. Entonces la iglesia debemos considerarnos, ¿verdad? Como aquí la palabra nos reconoce, como sal de la tierra. No nosotros convertirnos al sistema que nos rodea y adaptarnos a todo lo que la mente humana quiere establecer, sino más bien mantener nuestro principio, el apego a la palabra y el compromiso con nuestro Señor. Y como la sal, que cuando usted la echa en un producto, ella no se convierte en ese producto, sino que transforma más bien el producto. Igual la luz, donde la luz llega, desplaza la tiniebla, no deja que la tiniebla entre. Asimismo nosotros debemos cumplir. Y sigue diciendo aquí, vemos una generación de pastores que se llama a sí mismos apóstoles y que actúan más como empresarios y magnates del evangelio en vez de ser guía, ejemplo a la feligresía. Y en Tito 1:7 nos dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto nos dice la palabra, y aquí nos dice que los pastores o apóstoles que se llaman a sí mismos parecen más empresarios y magnates del evangelio que guías o a la feligresía o ejemplo para los hermanos. Estos hermanos deben recordar lo que Charles Spurgeon les decía a sus estudiantes. Si Dios te llamó a predicar el evangelio, no te rebajes a ser rey. Oigan, mi hermano. Si Dios te llamó a predicar el evangelio, no te rebajes a ser rey. Hoy, más que nunca, los barrios están inundados de congregaciones evangélicas. Y a veces están iglesias una frente a la otra. Sin embargo, el pecado domina esa región, esos barrios. La corrupción, la violencia se enseñorea de las calles. Y esto lo vemos en el día a día. Que en los barrios hay iglesias que están una al lado de la otra, una al frente de la otra. Pero aún la delincuencia, la corrupción, la violencia no cesan. Se apoderan de las calles, de los barrios. Por miedo a la delincuencia, hay iglesias que suspenden su culto. Algunas iglesias han cancelado su culto de oración para recibir el año nuevo por miedo a las delincuencias que controlan los barrios, controlan a los cristianos y que, acobardados, le ceden el terreno al pecado. ¿Dónde está el poder de ser luz y sal en medio de los pueblos, como enseña la palabra de Dios? La sal detiene la corrupción, pero la corrupción se ha infiltrado en la misma iglesia. Y leímos en Mateo 5:13, donde habla que somos la sal de la tierra. Y dice que la corrupción se ha infiltrado en la misma iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a combatir la corrupción si está dentro de la misma iglesia? Convirtiéndola en un teatro, una bolsa de valores, un centro mercantil. La iglesia debe ser luz, pero esa luz está encerrada en un edificio. Y como dijo Jesús, ¿quién pone la luz debajo de una mesa? Así compara
o podemos comparar cómo está la iglesia ahora mismo, encerrada, estancada. Y en Mateo 5:15 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así debe alumbrar la luz de la iglesia, la luz del cristiano. La iglesia está llamada a ser luz, pero como en el caso de Juan, la iglesia primero tiene que ser antorcha, luego arde y por último debe brillar e iluminar a otros. Juan 5:35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, hablando de Cristo. Como el pecado nos invade, los pastores acomodan los cultos de forma tal que puedan acomodarse a los delincuentes y corruptos que dominan los barrios. Algunos hasta contratan expertos de protección para evitar que ningún perdido pueda estorbar los cultos de las iglesias. Somos muchos, pero hacemos poco. Indudablemente el pecado nos gana la batalla y nos tiene acorralados dentro de nuestros edificios, porque aunque somos más, hacemos menos frente a lo que está pasando en el mundo. Siendo nosotros más, y como dijo Eliseo a su siervo, que le dijo: está tranquilo, porque le dijo: ¿qué vamos a hacer, Señor? Porque hay un ejército que nos rodea. Y le dijo: no tema, no tenga miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y asimismo la iglesia hoy en día tiene miedo y no sabe que más son los que están de nuestro lado que los que están del lado del mundo. Nosotros somos la sal, somos la luz. La iglesia es la que Dios ha conferido el poder para que sea sal en esta tierra. Y nosotros hemos dejado nuestro rol y hemos perdido esa potestad que tenemos frente al mundo, frente a la corrupción, frente al pecado, para que el mundo sea transformado. Y como hicieron los primeros cristianos, que trastornaron al mundo con la palabra de la predicación. Amén, así es, mis hermanos. Realmente necesitamos la brújula que esté correcta, y la iglesia ya tiene definida esa brújula, esa dirección, esa meta, la cual encontramos en la gran comisión que el Señor dejó a su pueblo. Mateo 28, 19 y 20, cuando dice: id y haced discípulos. Y después afirma que debemos enseñarle todas las cosas que os he mandado. Pero lo que pasa en la actualidad, que las iglesias van cambiando ese propósito, ese objetivo, y ahora lo cambian por ir y hacer conciertos para buscar dinero, ir y hacer los apóstoles para explotar la fe, ir y hacer grandes edificios para masificar la iglesia, ir y entretener a mi pueblo con danzas y chistes, etcétera, y otras cosas más. Se le da la vuelta al objetivo de ser iglesia de Cristo. Y ahora lo importante no es la necesidad humana, sino el interés social y mercantil, la adaptación de los cristianos al medio pagano y profano, imitando todos los esquemas del mundo profano. Y hay algunos que hasta dicen: no tenemos nada que envidiarle al mundo. Y yo se lo creo. Nada tienen que envidiarle al mundo. Porque no tienen encima. Ya el mundo está dentro. Eso pasa. Pero, hermanos, realmente el Señor dejó esa gran comisión a la iglesia. Pero también les pidió a que esperaran esa promesa del Espíritu Santo, con la cual entonces ellos iban a poder ser testigos en diferentes partes
del mundo en aquel entonces y ciudades cercanas. Y podemos notar que después de este acontecimiento en el Pentecostés, la iglesia fue otra, fue diferente, fueron llenos del poder y difundieron la palabra por el mundo entero. Hoy en día nosotros necesitamos la dirección, la ayuda del Espíritu Santo. Y la palabra registra, y el Espíritu Santo añadía. Cada día añadía a la iglesia lo que eran de ser salvos. Y la gente creía. Y se hacían señales y prodigios en el nombre de Jesús. O sea que, para que la iglesia se conduzca por un camino seguro y cumplir con lo que Dios nos ha dejado establecido en su palabra, también encontramos que se necesita la dirección del Espíritu Santo en todo cuanto hacemos como iglesia. Nunca creernos autosuficientes y que ya porque tengo varios líderes que hicieron ya el Instituto Bíblico, Universidad Teológica y doctorado en diferentes aspectos teológicos, ya con eso yo creo que tengo ya el trabajo de la iglesia seguro. No, es imprescindible la necesidad de buscar esa conexión con el Espíritu Santo y que dirija nuestras decisiones. Entonces, así, la iglesia que no tiene esto claro, la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo, lamentablemente va sin brújula. Amén. Uno de los problemas más relevantes en la iglesia de hoy es que se cree muy autosuficiente. Amén. Y que no depende ni necesita de Dios porque ya lo sabemos todo, lo tenemos todo. Y eso ha sido un gran problema que nos ha impedido cumplir la misión que Dios quiere, dependiendo de Él y de su Santo Espíritu para hacer la misión que le han encomendado a la iglesia. Amén, así es. Y es posible que haya más preocupación por la inversión que tenemos en equipo, la inversión que tenemos en acomodo, el aspecto de ¿cómo le llamaríamos? Del escenario, o del púlpito, o la tarima, cómo se ve, cómo se proyecta, está a nivel de Lakewood Church en Estados Unidos, algo por el estilo. O sea, esto no es que sea malo, preocuparse por estos aspectos. Pero mucho más importante es, ¿se agrada a Dios de lo que estamos haciendo? Los objetivos que estamos buscando es lo primordial de la gran comisión. Y muchos lamentablemente están haciendo mega iglesias para llenarlas. Pero no con el objetivo de decir, ahí tengo esa cantidad de miembros, hermanos que van para el cielo. No. Muchos piensan en agrandarla. Ahí tengo mucha gente sentada que van a ofrendar y van a diezmar. Y los ingresos van a ser incrementados en la iglesia. Y tienen esa mentalidad materialista. Y no en el objetivo de hacer discípulos para Cristo y enseñarle lo que el Señor nos mandó. Pero hay iglesias donde ni siquiera hay llamado, donde ya todo el que asiste regularmente lo consideran cristiano y miembro, pero nunca ha confesado a Cristo, nunca se le ha adoctrinado para que aprenda y entienda lo que debe dejar y renunciar porque tiene vida nueva en Cristo. Y hay temas que ni se lo tocan para que no se vayan de la iglesia. Porque el mensaje que hablo del infierno y hablo de la condenación asusta a los niños, a los adolescentes y no quieren volver a la iglesia. Hay que dar la palabra tal cual como está, precisa y clara, sin quitarle, sin añadirle. Pero donde la visión es mercantilista y hacer dinero, si todo el mundo está contento, no hay problema.
y se hacen el culto, se cantan 3 horas y se predican 15 minutos o media hora. Y el predicador hace un par de chistes, la gente se ríe y sale relajada, se recreó, la pasó bien en la iglesia, pero ¿hubo una palabra que confrontara tu vida con el pecado? No, no la hubo. Y eso pasa lamentablemente en lugares, en iglesias que van sin brújula, sin dirección. Se parece mucho a un pasaje que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, que es citado una vez más, pero Jesús en esa ocasión se está refiriendo a los judíos, como también Isaías lo estaba haciendo en ese momento. Y es cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Uno de los principales problemas que nosotros atravesamos en este tiempo en el cual estamos es que lamentablemente en un gran porcentaje de las congregaciones que tenemos en la actualidad no se predican temas doctrinales, y predicar la doctrina, temas doctrinales centrales de la Biblia, del Evangelio, es lo que ayuda a tener un verdadero crecimiento en el conocimiento y un crecimiento espiritual más amplio. Pero lamentablemente lo que se le está enseñando a mucha gente es entretenimiento, a cómo acomodarse, cómo acomodar la carne de la persona, no tocar la parte humana, sino motivar su parte humana. Y el Evangelio lo que hace es humillarnos a nosotros para que ese ser espiritual pueda crecer y fortalecerse. Pero lamentablemente lo que tenemos hoy en día son muchas personas, muchos líderes irresponsables que se preocupan más por lo humano, por lo carnal, por lo natural, que verdaderamente por lo espiritual. Amén. Y debemos siempre reconocer, para no generalizar, que hay un remanente fiel. Hay una iglesia que se va con Cristo. Una iglesia que tiene una buena brújula. Una iglesia que va conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Y que todos debemos procurar ser parte de esa iglesia. Y no unirnos a aquellos que van sin rumbo. Aquellos que van sin visión. Que van sin la respectiva brújula. Y que prácticamente tienen una mente bastante terrenal, materialista, y no como la palabra del Señor nos enseña. Y nosotros estamos estudiando la escuela bíblica en nuestra iglesia actualmente, en Romanos capítulo 15. Y es interesante lo que hemos visto en esta conclusión del llamado del apóstol Pablo a la unidad de la iglesia. Y un aspecto que me llamó la atención es que el apóstol Pablo había sido impedido varias veces de ir a visitar a los cristianos en Roma, debido a la causa de predicar la palabra, y en lugares que él había ido donde Cristo ni siquiera había sido nombrado. O sea, que el apóstol Pablo daba una mayor prioridad en su ministerio en ese momento a aquellos lugares donde no había sido anunciado el Evangelio, que a aquellos lugares donde ya existían cristianos. Y vemos hoy en día como muchos evangelistas buscan ir a actividades que le reúnan a todo el pueblo cristiano en un estadio, en un polideportivo. Y prácticamente esa es como su forma de ministrar de vida. Estadios. Y que vayan los cristianos. Y muchas veces no está ese enfoque en las almas que necesitan a Cristo como Señor y como Salvador. Sino material. Exactamente. Entonces, eso hace una parte
del pueblo que anda sin brújula, pero hay un remanente que es fiel al Señor. El apóstol Pablo recomienda a Timoteo, al joven Timoteo, en la segunda epístola, con el mismo nombre, Timoteo, capítulo 2, verso 3, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, buscamos riquezas y aspiramos a tener lo que el mundo tiene, predicando la codicia en forma de prosperidad, en vez de reconocer nuestras debilidades y confesar nuestros pecados y problemas. O sea que debemos, mis hermanos, mantenernos en la misión que el Señor nos ha dejado. Debemos procurar, aún si hay que padecer por la causa de Cristo, padecemos. Pero hay muchos que ocultan esto de padecer por la causa de Cristo con la llamada confesión positiva. Y se nos dice: recíbelo y decláralo. Que tenemos que establecerlo, declararlo. Hermanos, y decía el pastor Edwin Santana en un mensaje que la confesión positiva o la declaración positiva era un atentado contra la soberanía de Dios. Porque si Dios quiere procesarme, si Dios quiere pasarme por el fuego para que el oro brille más, para que mi fe sea probada como la del oro. No, yo me levanté y dije: Señor, en este día no recibiré malas noticias. En este día no vendrá plaga en mi morada, no esto. O sea, crea un cerco protector místico, impenetrable. Pero eso no es de cristiano. Eso más bien va relacionado con cosas ocultas y de metafísica que de la verdadera fe del creyente. Entonces, como iglesia, debemos procurar seguir con la misión que el Señor nos ha establecido.